La señal en vivo desde Goicoechea. Vamos con Álvaro Sánchez. Gracias, Luis. En este momento están saliendo en libertad, como lo ordenó un juez, la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, y el resto de los imputados en este caso. El juez lo ordenó así con la condición de que mañana deben presentarse de nuevo a la audiencia de medidas cautelares. Hay una buena cantidad de oficiales de la fuerza pública quien se encuentra resguardando la salida precisamente de la presidenta ejecutiva y también de los otros imputados en este caso. Es parte de lo que se está dando en este momento acá en las afueras de los tribunales de justicia en Goicoechea, donde se lleva a cabo la audiencia de medidas cautelares. Mientras ustedes ven las imágenes, vamos a conversar en vivo con Rodrigo Araya, quien es abogado defensor. En este caso, don Rodrigo, un poco si nos explica cuáles son las medidas que solicitó la Fiscalía en las últimas horas. Sí, el día de hoy la Fiscalía solicitó impedimento de salida del país, adicionalmente firmar una vez cada mes en la Fiscalía. También se solicitó no tener contacto con los testigos, no tener contacto con la licitación, y para 6 de los 8 investigados se solicitó la suspensión en el cargo, pero entendido como el cargo de directivos de la Junta Directiva, valga la redundancia, de la Caja. En el caso concreto de mi cliente, don Jorge Porras, él ya había renunciado a esa Junta Directiva desde hace algunos días, por lo tanto es una medida que no se le aplica, pero estas son las medidas que se han solicitado. En el caso de la suspensión en el cargo, esto por un plazo de 6 meses. El día de mañana, ellos quedando en libertad hoy fueron citados para continuar la audiencia a las 8:30 de la mañana. Donde, ya nos tocará a nosotros los defensores. En mi caso concreto voy a solicitar que a don Jorge no se le imponga ninguna medida y finalmente ya el juez tendrá que tomar la decisión concreta de qué va a resolver. Con respecto a la investigación de la lectura que hace el Ministerio Público de los hechos, ¿qué análisis hace? Bueno, es una investigación que apenas inicia. Nos parece que todas estas diligencias fueron precipitadas, las detenciones muy precipitadas, sin tener prueba de cargo suficiente. Mañana vamos a argumentar esto, que es una investigación que apenas inicia, que todavía falta por demostrar inclusive el daño que se alega causado al erario público, que no lo vemos por ningún lado, y vamos con la prueba que tendremos que ofrecer durante todo el proceso, que por ejemplo en el caso de don Jorge tuvo una participación tangencial y no tiene relación alguna con los hechos investigados a nivel delictivo. Entonces, nos parece que hubo una precipitación del Ministerio Público, pero bueno, ya el día de mañana estaremos finalizando la audiencia. Un poco en ese sentido, tal vez hagámonos un poco para acá, don Rodrigo, por un carro aquí, hagámonos un poquito para acá. El juez ordena precisamente que ellos queden en libertad porque la Fiscalía no solicita prisión preventiva, pero deben presentarse mañana a primera hora para continuar con la audiencia. Claro, el juez de manera bastante objetiva, al ser el Ministerio Público quien tiene la potestad de qué es lo que va a solicitar, al haber indicado que no va a pedir prisión preventiva, sino únicamente medidas cautelares, de inmediato el juez penal indicó que podían quedar en libertad porque ya era innecesario mantenerlos acá, gastando recursos del Estado, etcétera, pero sí, fueron citados todos a las 8:30 de la mañana porque tenemos que continuar con la batería de la defensa y sobre todo con lo que finalmente va a resolver el juez, si les impone las medidas que pidió el Ministerio Público hoy o acoge lo que vamos a hacer los defensores, que es solicitar que no se impongan medidas en razón de que no hay prueba suficiente y que esto apenas inicia. En el tema de la inhabilitación del cargo, ¿aplica también para la presidenta de la Junta Directiva de la Caja? Sí, efectivamente, en el caso de mi cliente... Perdón, es una solicitud apenas, eso está por discutirse. Exacto, es apenas una solicitud, el juez no lo ha decretado, pero en el caso concreto se solicitó para 6 de los 8 directores. ¿Por qué? Porque en el caso de mi cliente, don Jorge, ya le había presentado la renuncia, entonces no tendría razón de ser. Pero efectivamente, doña Marta y los otros imputados, la Fiscalía solicitó la suspensión inmediata como directores de la Caja. Podrán seguir trabajando ellos en sus profesiones o en los cargos que tenían adicionalmente. Pero bueno, hay que esperar porque nosotros los defensores vamos a solicitar que no se acojan esas medidas, haciendo un análisis de que es una investigación incipiente donde no hay prueba suficiente ni siquiera para la imposición de medidas. Muchas gracias a don Rodrigo Araya, quien es uno de los abogados defensores que ha estado esperando a su cliente acá en las
las afueras de los tribunales de justicia en Goicoechea. No sé si podemos repasar las imágenes, y es que precisamente ya hace algunos minutos salieron en libertad los 8 imputados, en este caso, que fueron detenidos el lunes anterior tras 28 allanamientos realizados por el OIJ y la Fiscalía. Recapitulando, se han solicitado algunas medidas cautelares, esto pues estará por verse en el desarrollo de la audiencia para determinar qué impone el juez a final de cuentas, pero entre ellas firmar de forma periódica, no salir del país, no tener contacto con la licitación, no tener contacto con testigos y la inhabilitación del cargo durante 6 meses a la presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y a otros 5 miembros de la Junta Directiva. Repito, es la solicitud que ha hecho la Fiscalía hace algunos minutos cuando se suspendió la audiencia para que las personas quedaran en libertad. Deben presentarse mañana a la continuación de la audiencia de medidas cautelares.